This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? I come from a Latin American country. The story of our region is the story of 5 centuries of pillage. For us, the concepts of climate and environmental justice are a matter of human rights, social justice, and national sovereignty in relation to our natural resources. That is why we need to demand that the 100 companies responsible of 71% of the world's greenhouse gas emissions transition towards a sustainable path. And we can make this happen by standing together and saying enough is enough. We don't want fossil fuels anymore. Alors que l'impatience partout s'exprime, et alors que tout dans le monde qui nous entoure, en tout cas beaucoup de choses, pourrait nous conduire à être pessimistes. Nous ne sommes pas au rendez-vous des exigences qui sont les nôtres, des objectifs que nous nous sommes donnés à nous-mêmes en matière de lutte contre le réchauffement climatique comme en matière de lutte pour la biodiversité. I want to tell you clearly, we can win this race. You can count on me to be on the front lines, pushing and prodding for climate action every step of the way. Thank you. Casi 70 países se han comprometido a recortar sus emisiones de efecto invernadero. Entre esos países no están 3 de los más contaminantes del mundo: China, Estados Unidos e India. Entonces la pregunta, José, es ¿cuál es la novedad? Bueno, yo creo que hay 2 aspectos novedosos en esta escena que vimos en la cumbre del clima en Naciones Unidas. Por un lado, el personaje de Greta, que es un personaje muy convocante, muy televisivo, con una historia muy particular. Es una chica joven, tiene Asperger, es hija de militantes. Hay toda una especie de manto de sospecha lanzado desde algunos lugares acerca de cuáles son los reales objetivos de Greta, más allá de que lo que uno ve parece una chica simplemente comprometida con lo que está diciendo. Me parece que hay algo que ella da en el clavo, tanto ella como veíamos el testimonio del argentino que estuvo, del chico argentino que estuvo también en la cumbre, que es lo siguiente. Daría la impresión de que hay una forma de entender el ambientalismo y la ecología que es desplazar el problema hacia la individualidad de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? El problema no es visto como un problema de sistema, sino como un problema tuyo, mío, que no reciclás la basura, no guardás la latita, no, como si fuera un problema de las personas. No, es un problema que por supuesto afecta a las personas, pero lo que están diciendo ellos, y me parece que eso es lo interesante y lo novedoso, es que es un problema del sistema, de cómo funciona el sistema capitalista globalizado, que tiende a maximizar el consumo, a aumentar el consumo de mercancías y de bienes y demás. Entonces, me parece que ahí es cuando dan el clavo, cuando de algún modo desmienten esta mirada. Algunos especialistas, Sergio Federovic, que trabajaba en este canal, lo dice muy claramente, de ambientalismo neoliberal, la idea de, bueno, es un problema individual, desplazar la preocupación hacia las personas individuales, como si fuera responsabilidad mía, tuya o de cada uno individualmente hacer algo por el planeta. Cuando en realidad uno puede hacer muchas cosas por el planeta, pero es un problema del sistema, que es el sistema el que funciona mal. Es un sistema que tiende a degradar el medio ambiente, a afectar el medio ambiente, a no hacer nada para evitar que siga produciéndose el cambio climático y demás. Y esto me parece que es lo novedoso de lo que están transmitiendo estos chicos en la cumbre de Naciones Unidas. Y una propuesta que no deja de ser ambiciosa, es decir, reducir las emisiones de efecto invernadero, el calentamiento del planeta a 2 grados, cosa que hoy es muy difícil porque estamos casi en 3 y a finales de siglo superará esa temperatura. Pero esto se lleva mal con la economía, creo yo.
se lleva mal con cierta forma de economía y escuchaba atentamente lo que estaba diciendo José. Hay un problema de sistema y hay un problema de modelos de producción también, ¿no? Porque hay otra cuestión también que aparece contradiciendo estas formas de entender como problema individual la cuestión. Tampoco es una cuestión simplemente de lo que hacen los países centrales, mencionadas bien, los más contaminantes, Estados Unidos, China, India, y muchas veces se decía, bueno, estos países no dejan que los países en desarrollo se desarrollen porque no lo van a dejar hacer industria. Esto es va en contra de la igualdad de la economía de los países. Ahora, el tema es, estos países que necesitan desarrollarse, ¿con qué modelos de producción se van a desarrollar? ¿Con modelo de producción sano? ¿Van a tener en cuenta esta cuestión de la preservación de los recursos naturales, del suelo, del agua, en su desarrollo? ¿O se van a dejar imponer los modelos que vienen justamente de los países centrales que buscan una explotación que tenga los resultados lo más rápido posible y sin tener en cuenta cuáles son los costos que dejan en materia ambiental? Esto también es una discusión importante que empieza a aparecer a la luz frente a este debate internacional que se está logrando y con otros parámetros que involucran a un sistema económico que destruye el medio ambiente, pero también con modelos productivos que destruyen ese medio ambiente, de los cuales hasta ahora se venía discutiendo muy poco. La confrontación, en este caso, no es tanto entre países, sino de la confrontación de qué modelo de producción hay que aplicar para que se pueda preservar el planeta. Y hoy, como ha ocurrido los últimos viernes, la huelga mundial por el clima, la huelga mundial que concentró en 160 países, en ciudades de 160 países, a miles de jóvenes que como Greta Thunberg salieron justamente a reclamar un mayor respeto para sí mismos. Protagonizaron esto que es la lucha contra el calentamiento global, que es una de las principales preocupaciones, no solo de los chicos, también de los grandes, pero son los chicos los que han tomado la delantera, son los adolescentes en particular, inclusive con un dato, la no asistencia a clases, por eso se habla de huelga mundial por el clima. Las instituciones necesitan ayudar a todos los países, a todas las personas y a todos los ciudadanos que puedan hacer el cambio. Esta es la lucha de esta era, la de nuestra generación. Y si no actuamos ahora mismo, no habrá futuro. Esto es uno de los mensajes, ha sido uno de los mensajes que se ha pronunciado hoy justamente en eso de insistir. No solo con Greta Thunberg en Naciones Unidas, en una ocasión, como ocurrió esta semana, sino también a través del protagonismo, el protagonismo de los jóvenes, de los que serán protagonistas dentro de muy poquito. Pero Naciones Unidas también tiene su matiz político y ha tenido, por supuesto, ese matiz dos puntos cruciales. Uno de ellos tiene que ver con el aislacionismo. Ahí lo tenemos a Trump y ahí lo tenemos a Bolsonaro. El otro también tiene que ver con la guerra comercial en China. El otro tiene que ver con Irán. Con los sucesos que han ocurrido en las últimas semanas, bueno, todo eso concentrado en Manhattan. Todo eso concentrado en estos testimonios. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. The second largest economy in the world should not be permitted to declare itself a developing country in order to game the system at others' expense. For years, these abuses were tolerated, ignored, or even encouraged. Globalism exerted a religious pull over past leaders, causing them to ignore their own national interests. But as far as America is concerned, those days are over. ما نمی‌توانیم دعوت به مذاکره کسانی را باور کنیم که اعلام می‌کنند سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه کرامت و معیشت
ملتمان اعمال کردند. چگونه میتوان باور کرد که جنایت و فشار بر زندگی 83 میلیون ایرانی به ویژه زنان و کودکان برای دولت مردان آمریکایی امری خوشایند و موجب افتخار تلقی شود؟ ملت ایران هرگز این جنایت‌ها و این جنایتکاران را نه فراموش می‌کند و نه می‌بخشد. Um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena, como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. Seguimos luchando contra la impunidad de los atentados que sufrimos en 1992 a la Embajada de Israel y en 1994 a la sede de la AMIA, que se cobraron la vida de 107 personas y cientos de heridos. Queremos que todas las personas involucradas en los ataques se presenten ante tribunales argentinos para que puedan ser juzgados y eventualmente condenados. Por eso, a 25 años del ataque terrorista más brutal en nuestro territorio, instamos nuevamente a la República Islámica de Irán a que coopere con las autoridades judiciales argentinas. Un político norteamericano decía, toda política es local. En realidad, todos los discursos son locales, si vamos al caso. Es decir, primero se le habla a su propio electorado, por manejarlo en términos de votaciones y de elecciones inminentes, y después al mundo. Esta es la realidad de los discursos internacionales y sobre todo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero hay discursos coincidentes, decíamos Trump y Bolsonaro. Trump dijo algo así como que el futuro es de los patriotas y no de los globalistas. ¿Qué quiso decir? Me pareció interesante, Jorge, recoger esa frase del discurso del presidente de Estados Unidos, porque lo que hizo Trump fue por poner en palabras de manera muy explícita, hablándole, como vos decís, en primer lugar al pueblo norteamericano. Digamos, la Asamblea de Naciones Unidas es una tribuna global en la cual los líderes le hablan básicamente a sus electorados locales, digamos, que son los que en definitiva los votan o los dejan de votar. Pero Trump me parece que lo que hizo y que fue interesante fue poner blanco sobre negro algo que se está convirtiendo en el gran clivaje de la división política en el primer mundo, que es la división política ya no es más estrictamente izquierda-derecha, conservadores, liberales, demócratas, republicanos, no. La división política es los que creen en la globalización como una forma de progreso de la economía, en el libre comercio, en el libre intercambio, a su vez esto viene asociado en general a cuestiones que tienen que ver con el pluralismo, la tolerancia, el respeto a la diversidad, etcétera, etcétera, y lo que Trump llama los patriotas, digamos, ¿no? Ese es el clivaje que se ve claramente en Estados Unidos y que se ve en Europa. Si uno ve las elecciones que vienen ocurriendo en Francia, en Alemania, en España, los sistemas políticos se están desagregando, se están rompiendo, se están dislocando y se van de a poco reorganizando en función de estos dos clivajes. De un lado, los pro-globalización y del otro lado, los anti-globalización, o como dice Trump, lo que él llama los patriotas. Patriota podría ser en estos términos Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que dijo, por ejemplo, que el problema de la Amazonía no es un problema mundial, sino que es un problema brasileño, que es parte de la soberanía de Brasil. ¿A quién le habló Bolsonaro? Y justamente, Jorge, lo que vos bien señalabas, el tema de el discurso visto desde lo local. Es decir, primero se le habla a la población propia, al electorado propio, y evidentemente en muchos de estos discursos se ve claramente cómo la percepción es que este tema del ambientalismo y la contaminación no es tomado tan seriamente o con tanta responsabilidad por las propias por la propia población. No es una demanda de la población y me parece que de esto se aprovechan para hacer un discurso que descalifica esa discusión y se asienta en lo propio. Lo de Bolsonaro está claro.
Bolsonaro no tuvo ningún problema en responder por el tema de los incendios en la Amazonía, diciendo que, bueno, que eso era una cuestión de soberanía, que nadie tenía que meterse en eso, que era un problema del cual no se hacía cargo, ni mucho menos hacía cargo a las grandes extensiones de explotación agrícola que se podían beneficiar de esos incendios porque desaparecían los bosques, y sigue en esa línea, en ese discurso, que hasta ahora evidentemente no lo termina de condenar. Uno sabe que ha perdido respaldo, pero no por eso lo condenan ni se va a salir, me parece, de esa línea. En las Naciones Unidas esta semana lo demostró una vez más.